Hola hijos de sexto, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Como les comentaba el día de hoy cuando tuvimos la sesión de sociales, no tengo absolutamente ningún inconveniente en colaborarles con un pequeño videoclip en donde puntualice las cosas que hemos venido haciendo durante las sesiones de clase. A ver, me pidieron que desde el 5 de mayo en adelante, 5 de mayo del 2020, ¿ok? El 5 de mayo de este año nosotros empezamos el desarrollo de la preelección, de la guía número 02 de ciencias sociales. La preelección nos pide, en realidad la preelección la empezamos a desarrollar el 5 de mayo, la continuamos desarrollando el 8 de mayo, el día 5 empezamos con Buda, que fue el primer personaje histórico del que hay que hacer una consulta. La idea es averiguar, estrictamente hablando, él no era de la India porque él era nepalés. Él habría nacido, estoy hablando de Buda, Buda habría nacido en la tribu Sakya, que hoy en día le pertenece a un estado independiente que queda al norte de la India. Sobre los Himalayas, ese pequeño país se llama Nepal. ¿Ok? Listo, entonces les estaba diciendo que el 5 de mayo empezamos a trabajar a Buda. El 8 de mayo seguimos trabajando Buda porque es que Buda es un personaje interesantísimo. Y el 12 de mayo continuamos trabajando Manco Cápac Mahatma Gandhi. Listo, entonces, a ver, los personajes históricos que se trabajaron, la idea es que ustedes, por favor, con base en el resumen, con base en lo que yo expliqué en clase, con base en lo que se consultó, con base en lo que se miró, que ustedes, por favor, elaboren un pequeño resumen sustentado. Por favor, no me escriban lo que no entienden, por favor, ¿sí? No me escriban palabras rimbombantes que cuando yo los vea en su cuaderno les voy a preguntar, ¿y esto qué es? Solamente anótenme lo que ustedes entiendan. Lo que no les quede claro, profesor, no entendí. Yo con mucho gusto les explico. Primero, Buda. Buda no se llamaba Buda. Buda se llamaba Siddhartha Gautama Sakyamuni. ¿Ok? Y era de la tribu de los Sakya. Él era un príncipe Sakya. Un momentico, ¿cómo así que era un príncipe? Sí, claro. Él pertenecía, ustedes recordarán que la India tenía, todavía hoy en día en parte tiene eso, 5 castas sociales, ¿sí? Las 5 castas sociales de la India son la más elevada, la de los brahmanes, que es la de los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes, que son, como se cree por su creencia religiosa, que ellos fueron hechos de la cabeza del dios Brahma, que es el dios creador. Entonces, los brahmanes, que serían sus hijos, estarían llamados a gobernar el Estado. Son los brahmanes, la casta de los sacerdotes. No se les olvide que en una casta se nace y se muere. Uno no puede cambiarse de casta. Que esta casta no me gustó, no. En el sistema de la India eso es muy rígido. Y si se nació Brahman, se tiene que casar con un o con una Brahman, pero no se puede. Matrimonios intercastas tampoco se puede. Estaban los brahmanes, que eran los gobernantes. Hacia abajito, en el orden descendente del sistema de castas de la India, los chatrillas, a veces también lo escriben chatria, que son los militares. Buda era un chatria. Ellos colaboraban con la defensa del Estado. Se decía que habían sido hechos de los brazos del dios Brahma. Los brahmanes fueron hechos de la cabeza, los chatrias de los brazos. Y ellos colaboraban con tareas defensivas, pero a veces también, eran militares, pero a veces también gobernaban. Entonces, los chatrillas, para el caso de la familia de Buda, eran los Sakyas, y los Sakyas vivían en la parte norte de la India, lo que después terminó siendo un país independiente. Y el padre de Siddhartha, porque él no se llamaba Buda, se llamaba era Siddhartha. Lo de Buda se lo pusieron sus discípulos, que quiere decir, Buda quiere decir el iluminado. ¿Ok? Entonces, Siddhartha Gautama Sakyamuni, Siddhartha, nace príncipe Kshatriya. El papá quería que fuera gobernante porque lo iba a hacer un día, pero era un muchacho tremendamente sensible. Era de una sensibilidad muy grande y él le dolía mucho
que en el mundo hubiera dolor. Él vivió aproximadamente siglo V, siglo IV antes de Cristo. Aproximadamente. Profesor, ¿cómo así que siglo V, siglo IV? ¿No será al revés? ¿Siglo IV, siglo V? No. Antes de Cristo los años van, o los siglos van del más grande al más pequeño. Siglo V, siglo IV antes de Cristo. Entonces, Siddhartha era un muchacho tremendamente sensible. Él no podía ver, por ejemplo, que las águilas se comieran los mosquitos, se comieran los ratones, porque tenía que haber sufrimiento, dolor, muerte. Bueno, entonces en la India había ese odioso sistema de castas. Él había nacido en una casta privilegiada porque rico, pero es que hacia abajo estaban los brahmanes, los kshatriyas, hacia abajo estaban los vaisyas, esos todavía vivían bien, esos eran los comerciantes, artesanos, terratenientes. Se decía que habían sido hechos de las piernas del dios Brahman porque debían sostener todo el andamiaje del Estado. Y las dos últimas castas eran las más complicadas, quiero decir las que más sufrían, los sudras. Los sudras, su misión era servir a brahmanes, a kshatriyas y a vaisyas. Los sudras. Ya habían sido hechos de los pies del dios Brahman, ¿ok? Listo, y los parias, por Dios, estos eran los más sufridos porque se decía que no habían sido hechos de ninguna parte del dios Brahman, y cuando iban a las ciudades los apedreaban porque los consideraban impuros, sucios, su aliento era impuro, su sombra era impura, el aire que respiraban alrededor de ellos era impuro por Dios. Entonces, cuando Buda, bueno, Siddhartha Gautama Sakyamuni, cuando Siddhartha ve ese sistema de casa le parece odioso, tremendamente odioso, él abandona su palacio real. Él se había casado con una prima, tuvieron un niño de 5 años. Él una noche, vestido de príncipe, con su túnica de seda, con una trenza larga, él se escapa del palacio con una espada hermosísima de acero bruñido y que estaba enjollada en la empuñadura, tenía oro y piedras preciosas. Él se escapa, él se va a un bosque, pasa a un pequeño río. En el puente del río él se corta al rape la trenza de príncipe Sakya, tira la trenza con la espada al río. Y después se encuentra con un habitante de calle y le propone que cambien. Le da su riquísimo y enjollado vestido a cambio de harapos. Él anda por toda la India, por toda la India. Le voy a abreviar un poco el camino a toda la India. Él se dedica a hacer ayuno, abstinencia. Él ve el sufrimiento de los sudras y de los parias. Dice, ¿cómo es posible? Esto es lo que quieren los dioses, no puede ser, esto está mal. Entonces él llega a una ciudad de la India que se llama Benares, Benares con B larga, termina en ES. Benares se sienta al pie de un gigantesco árbol, el árbol de las 10.000 ramas le llaman, y le pide a los dioses de la India una revelación. Dice, no me voy a parar de aquí, dioses, hasta que no me den un mensaje para mis hermanos. Y tuvo la revelación. Y la revelación, ¿qué le decía? Cuando él ya se para, él practicaba yoga, practicaba meditación, poner la mente en blanco. ¿Sí? Cuando él abre los ojos, dice, ya tengo un mensaje de los dioses. Él sale a un pequeño parque, el Parque de las Gacelas en Benares, llama a las personas que estaban cerca y les dice, los dioses me han dicho esto. Primero, el ser humano sufre, el sufrimiento del ser humano nace del mismo ser humano. El ser humano es el que lo provoca. ¿Y qué lo provoca? El deseo. Desear cosas. ¿Qué deseamos? Queremos dinero, queremos riqueza, queremos fama, gloria, reconocimiento, viajes, maravillosas comidas. Queremos bienestar. Ese deseo, querer cosas que están fuera de nosotros, nos hace infelices. Y le preguntaron, listo, maestro, pero ¿cómo hacemos para superar el deseo? Entonces él dijo, se supera el deseo siguiendo el óctuple sendero. El óctuple sendero, los 8 caminos. Venga, pero es que yo soy paria, no es que yo soy sura. No, no importa, a los dioses no les importa eso. A los dioses no les importa cómo nació usted.
Cualquier persona puede llegar a la superación del deseo, sí. ¿Y cómo se llama la superación del deseo? Nirvana. ¿Se llama nirvana? Sí. Llegamos a la superación del deseo por 8 caminitos. ¿Y cuáles son los 8 caminitos? Bueno, dice los 8 caminos. A ver, ¿cuáles son los 8 caminos de Buda? El óctuple sendero. Dice, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es aprender a poner la mente en blanco. Pero, a ver, el primero es comprensión correcta. Tenemos tener una comprensión correcta de la realidad. El segundo, de tener una voluntad y una determinación recta. El tercero, hablar correctamente. El cuarto, actuar correctamente. El quinto, un medio de vida correcto, mesurado, en la justa medida. El sexto, un esfuerzo correcto. El séptimo, estar presente siempre y con conciencia en el momento correcto. Y octavo, concentración y meditación correcta. Maestro, suena difícil. Sí, puede ser. Pero si lo seguimos, llegaremos a la superación del deseo y seremos felices. ¿Ok? Listo. Oiga, gustó tanto, pero tanto, la doctrina de Buda, que cantidades de gente de la India abandonaron el brahmanismo, que era la religión tradicional de las 5 castas, la de los 3 dioses, la de Brahma, la de Shiva, la de Vishnu. Brahma, el dios creador; Shiva, el destructor; y Vishnu, el preservador, el que arreglaba, porque Brahma se acuesta a dormir en el universo y en el sueño de Brahma se crea todo este mundo, que es el que estamos viviendo, o sea que este mundo es sueño. Viene Shiva y se le mete en los sueños a Brahma y empieza a desbarajustar. Empieza a crear inundaciones, terremotos, incendios, revoluciones. Y después viene el dios preservador, que es Shiva, que empieza a arreglar todos los desarreglos y los desbarajustes que hizo Shiva. Esa religión que no habla de 3 dioses, esos son los 3 más importantes, pero son infinitos dioses en la India. Esa religión empezó a ser abandonada por la gente de la India y decía, no, vamos a seguir la religión que nos está diciendo el maestro. ¿Y cómo se llama? No sé, el iluminado, Buda. ¿Y su religión cómo se llama? Budismo. Así la llaman. Él nunca dijo que él era Dios. Decía que él era un simple medio por el cual los dioses hablaron para llevarle un mensaje más bonito y sobre todo más justo, más de hermandad a los habitantes de la India. Los brahmanes se ofendieron muchísimo y le hicieron la guerra. Buda muere. ¿Pero de qué muere Buda? Muere de un daño de estómago porque una vez se puso delgadito, flaquito de tanto ayunar, de tanto no comer. Después que ya salió del ayuno autoimpuesto voluntario, Buda, él se cree que murió a los 80 años, más o menos en el 483 o en el 368 a.C. Él, después del ayuno voluntario, le presentaron un plato de arroz con leche delicioso, endulzado con miel. Él se lo comió tanto que se indigestó y se murió. Tenía 80 años. Ese fue el primer personaje. Lo resumen allá en su cuaderno, por favor. Buda, Siddhartha Gautama Sakyamuni. El padre, el creador de una de las religiones más importantes que empezó en la India. Buda atravesó los montes Himalaya, fue a pie a China. En China él predicó. Allá también hay budistas. Y de los monjes budistas de China lo llevaron a Japón. En Japón hay una variante que se llama budismo zen. Ellos se visten, todos los budistas se visten con unas túnicas naranjadas, aunque los brahmanistas también. Hasta ahí fue Buda, hijos.